mexiquense hoy se viste de gala. Se viste de gala porque en nuestros estudios tenemos la presencia de un amigo. No le quiero decir el personajazo que es somos amigos, Juan Manuel. la presencia de el licenciado Manuel González Espinosa. Muchas gracias. Manuel González Espinosa es un hombre que ha trabajado en el ejercicio político durante muchísimos años. Sí, Si usted me lo permite, lo conocí a usted muy joven. ciertamente. Muy joven, muy bien. Estoy hablando de los años como 95, por ahí así. Así es. O antes. Creo que desde antes. Desde antes, Manuel González Espinosa ha sido diputado local, diputado federal, presidente municipal de Metepec, ha tenido cargos en la administración pública. Bueno, todo un personaje. Y hoy tenemos la grata visita de mi amigo Manuel González Espinosa en los estudios de Mexiquense. Pero le quiero decir algo muy importante. Hoy, a ver si se acuerda usted, 28 Sí, 28 años de qué? del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Fíjese. Hoy, precisamente. Uno, 23 de marzo del 94, Lomas Taurinas, Tijuana. para los que no saben, el licenciado Manuel González Espinosa, en la 51 legislatura, 57. en la 57 legislatura, fue presidente de la Comisión de Seguimiento de los Homicidios de Luis Donaldo Colosio Murrieta Y de José Francisco Ruiz Macías. y de Francisco Ruiz Massieu. Han pasado 28 años, Sí. hoy precisamente 28 yo. Amigo, en eso, ¿qué hay de eso? El mito, ¿o qué ocurrió? Bueno, lo que nosotros pudimos en su momento analizar y solicitar en su caso información a las fiscalías especiales que daban seguimiento a estos homicidios, bueno, fue una labor realmente muy importante. La comisión era plural, dos miembros del PRI, yo como presidente, un secretario de la comisión de Sonora precisamente, y los otros 7 miembros eran de los distintos partidos políticos. Era plural, pero con una mayoría absolutamente de la oposición. Esta comisión, pues, expresó en su momento unas conclusiones que fueron publicadas por la legislatura, en donde se estableció, entre otras cosas, que no estábamos del todo de acuerdo con las conclusiones a las que habían llegado las distintas fiscalías especiales en los 2 homicidios, pero fundamentalmente yo me referiría ahora al caso de Luis Donaldo Colosio, si es necesario. Claro, 28 años del crimen de Luis Donaldo Colosio, que en ese momento era candidato A la a presidencia de la República por el Partido Revolucionario e Institucional, y que extrañamente en campaña en Tijuana lo llevan a un lugar muy popular. En Tijuana es como frontera. Así es. Hay zonas muy especiales, muy vulnerables, y lo llevan a las célebres Lomas Lomas Taurinas. Taurinas, sí. Y ahí lo sacrifican. Es cierto, la organización en esa época determinó que Luis Donaldo Colosio fuera precisamente a las zonas más depauperadas en Tijuana en este caso. Y una hondanada territorialmente hablando, de comunidad pobre, pues resultó ser la elegida para el mitin de Luis Donaldo Colosio en esa tarde del 28 de agosto. Desde luego, pues fue un acontecimiento que cambió la historia de México. Totalmente. A partir del homicidio de Luis Donaldo, en México cambiaron las maneras de hacer política y también la forma de cómo la oposición empezó a crecer todo, mucho más. Licenciado, ¿usted recuerda algunas frases de aquel histórico discurso de Luis Donaldo Colosio? De ese discurso recuerdo mucho el hecho de que decía, sí, bueno,
El de veo a un México con hambre y sed de justicia no fue en Lomas Taurinas. No, fue el previo. Fue previo, fue en el Monumento a la Revolución, Revolución. cuando Luis Donaldo expresa esta frase. Pero cuando estuvo en Lomas Taurinas, dijo, vengo a reunirme con los míos. Se refería al origen. Luis Donaldo venía de una familia, vamos a llamarle de clase humilde, de Magdalena de Quino, Sonora. en Sonora. Había estudiado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, incluso becado en algunas ocasiones, y logró, desde luego, propósitos fundamentales de formación. Luis Donaldo tenía un ideario político muy socializante, no quiere decir que rumbo al socialismo, quiere decir que él veía que en México teníamos un contraste enorme entre la riqueza de algunos cuantos y la enorme pobreza de la mayoría del país. Y esto le laceraba y le lastimaba profundamente. Usted, en su carácter de presidente de la Comisión de Seguimiento a los Homicidios de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, pero en este momento, hoy al conmemorarse, suena feo conmemorar, al recordarse 28 años de su sacrificio, Luis Donaldo, pues primero fue por decreto, pero en cualquier punto del país encuentras una referencia de Luis Donaldo Colosio. Pero eso es en lo práctico. Para usted que dio seguimiento, ¿había contenido en sus propuestas, en su filosofía política de Luis Donaldo? ¿Había profundidad? Sí, naturalmente. Y tenía que ver con su origen y con su formación. A Luis Donaldo le costó muchísimo esfuerzo el poder encumbrarse en la vida política de México. Nada le fue fácil, indudablemente. Pero además conocía la realidad del país. No debemos olvidar que en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno, en este caso de Carlos Salinas de Gortari, él tenía muy claras las enormes necesidades que tenía México en ese momento y además tenía proyectos para efecto de poder aminorar las enormes dificultades que presentaba la pobreza en este país. ¿Cree usted que si Luis Donaldo Colosio hubiera sido el presidente de México, otra situación se viviría en nuestro país? Naturalmente que sí. ¿Por qué? Porque Luis Donaldo tenía una forma distinta de mirar a México. Luis Donaldo no iba a privilegiar a la riqueza como el elemento fundamental del desarrollo. Iba a fomentar la participación social de la ciudadanía, de la gente, en la solución a sus problemas. Desde luego sin tener una actitud de encontronazo con el capital. Más bien el aprovechar la participación del capital con sus enormes riesgos que se tienen cuando se invierte, pero con un alto contenido social. En ese sentido, hablemos del asunto económico, pero también en lo político hay que reconocer lo siguiente. A partir de la muerte de Luis Donaldo Colosio, el panorama político de México cambió. ¿Por qué cambió? Luis Donaldo Colosio, tengo la certeza de que iba a ganar la elección presidencial. La iba a ganar. En ese sentido, habría de haber sido un gobierno cercano a la gente y con posibilidades reales de que pudiera continuar su partido, en este caso el PRI, en el ejercicio del poder. Ese acontecimiento trastocó las circunstancias político-electorales de México, en ese sentido. Bien. Usted ha tocado un tema que me parece muy interesante en este momento de convulsión política. Voy a decir por qué. La gente acusa, censura, señala y no se cansa de hablar mal del PRI. Desconocen que el PRI es una institución, es un instituto político. Desconocen, y eso se lo digo en reproche a quienes han tenido cargos de elección popular, que el PRI tiene un sustento ideológico doctrinario que no lo tiene.
Pero desafortunadamente son pocos los que dominan y conocen los documentos básicos del PRI, como es su declaración de principio, como es su programa de acción, como son los estatutos, como es el mismo código de ética. Luis Donaldo Colosio tenía una filosofía política muy interesante. Empataba con lo que es la institución, ¿no? Según mi óptica. Naturalmente, Luis Donaldo Colosio se hizo y se formó en las instituciones que el partido en el ejercicio del poder construyó en este país. Por lo tanto, conocía a profundidad la historia de México y Luis Donaldo Colosio abrevó, desde luego, de la historia del propio partido. Lo que yo creo, sinceramente, es que el PRI, evidentemente, en el ejercicio del poder, abusó en esta responsabilidad frente a los problemas que tenía que solucionar. Es decir, el ejercicio del poder en México tuvo, desgraciadamente, falta de concreción y de resultados en muchas áreas y aspectos de la vida nacional. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales fue el que se fuera presentando niveles de corrupción en el ejercicio del poder que fueron demeritando en el contexto de la conciencia nacional, desde luego, la posibilidad de continuar en una posibilidad de representación popular. Me siento muy emocionado poder platicar con Manuel González Espinosa. Manuel González Espinosa, yo no le diría politólogo, aunque usted ha estado en el ejercicio, en la práctica, es un hombre con una sensibilidad, formación, intuición de lo que es la política. Conste que no ver la politiquería, o como decía alguien por ahí, político chicharronero, ¿no? O lo clásico de que sustentamos nuestras exposiciones en la mentira, en la intriga, en acusar a todo mundo de corrupto y de ratero. Y yo a Manuel González Espinosa tengo muchos años de conocerlo y sé que lo que está diciendo está sustentado en la verdad. Licenciado, a lo mejor esta pregunta va a ser un poco, no es capciosa, pero es la que siempre ha estado en el aire. Luis Donaldo Colosio, en ese histórico discurso del momento de la Revolución, insistió en decir, veo a un México empobrecido, con necesidades. Hizo varias precisiones que hoy retumban. Esto dicen los que quieren analizar, pero los especuladores, que a lo mejor molestó a quien tenía el depositario del Poder Ejecutivo en esa época y que de ahí haya venido su crimen. El caso de Luis Donaldo Colosio, a 28 años de su sacrificio, ¿se puede considerar un crimen de Estado? No es un crimen de Estado en tanto que las autoridades que tienen la responsabilidad de la investigación y procuración de justicia y de seguimiento hicieron un trabajo importante que ha dejado evidentemente muchas dudas y que ha dejado muchos espacios sin poderlos contestar en cuanto al colectivo ciudadano. El pueblo mexicano se tribunalizó y el pueblo mexicano, sin conocer a profundidad, porque tampoco tenía por qué tener los conocimientos jurídicos, determinó a su conciencia de dónde y cómo se fraguó el homicidio de Luis Donaldo Colosio y dijo el pueblo mexicano, con toda franqueza lo digo, el pueblo mexicano sentenció al sistema político mexicano e incluso señaló al propio partido como un elemento en la participación final del homicidio de Luis Donaldo Colosio. Hablo del pueblo mexicano.
no hablo de las autoridades que tuvieron bajo su encargo la responsabilidad de la investigación, porque fue también muy contradictoria la investigación. Hubieron varios fiscales que tuvieron diferencias en cuanto a los métodos de investigación y en cuanto a las propias conclusiones. Empezamos con una, que a ver si me acuerdo bien, de Miguel Montes, que fue el primero. Y Miguel Montes dijo que había sido un asesino solitario, el que había privado de la vida a Luis Donaldo Colosio. Posteriormente, el siguiente fiscal dice, no fue un asesino solitario, fue una acción concertada. Hay una absoluta diferencia entre uno y otro criterio. Pero viene una tercera fiscal, Olga Islas de González Mariscal, y dice, voy a investigar el trabajo de los dos fiscales anteriores, y que entrega los bártulos de la investigación al último fiscal, a Luis Raúl González Pérez, para efecto de continuar con la investigación, pero ya había contradicción en cuanto a los criterios de una y otra fiscalía. Entonces, el pueblo mexicano nunca quedó satisfecho del resultado de la investigación. Evidentemente, pues señalaban incluso que tampoco estábamos frente al verdadero Mario Aburto, y hace 2 días Mario Aburto está pidiendo que se haga una investigación respecto a su propia, a sus propias expresiones, pero a su propio trato con torturas, según lo señala él, en declaraciones de hace 2 días. Estamos hablando 2 días de hoy, de este mes. Entonces, todas esas contradicciones generaron una actitud de incredulidad de parte de la sociedad mexicana en cuanto a los resultados que se concluyeron. Nosotros en la Cámara de Diputados expresamos como comisión plural nuestros puntos de vista. Uno de ellos era, no estamos satisfechos con los resultados de la investigación del caso Colosio. Necesitamos, evidentemente, que se amplíen las posibilidades de declaraciones, y lo saco a colación porque fue un momento muy complicado en la Cámara de Diputados, en el país, el que yo como presidente de la comisión y con el apoyo de todos los compañeros que la formaban plural, decidimos un punto de acuerdo, que declare el presidente de la República. Era en ese momento el doctor Ernesto Zedillo. Él había sido el coordinador general de la campaña y no le habían tomado declaración ministerial. Se hizo precisamente esta declaración presidencial en su momento, por escrito, tenía el derecho constitucional de hacerlo, pero todo esto generó pues un escenario que hoy en día todavía el pueblo mexicano pues espera que se concreten otro tipo de explicaciones. Para quienes nos están viendo, se encuentra aquí en los estudios de Mexiquense mi amigo el licenciado Manuel González Espinosa, que fue diputado en la 57 legislatura y presidió las comisiones de seguimiento de los homicidios de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Hoy es un día muy significativo porque hace 28 años, cuando en Lomas Taurinas, que es una comunidad muy cuestionable de Tijuana, fue sacrificado el entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Luis Donaldo Colosio. Inclusive, lo digo con respeto, me acuerdo que al ritmo de una música de banda que se llamaba La Culebra, se hizo muy famoso, estaban a todo lo que da el fondo de La Culebra, cuando sacrificaron a Luis Donaldo Colosio. Hoy 28 años, licenciado, ¿y las cosas siguen igual o no? Bueno, en el escenario político electoral evidentemente que no. Posteriormente al homicidio de Luis Donaldo Colosio llega a la presidencia de la República el doctor Ernesto Zedillo, pero al término de su mandato
se da la alternancia política en la presidencia de la República y llega Acción Nacional. Continúa Acción Nacional en el ejercicio del poder, recupera el PRI la presidencia de la República con el licenciado exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Posterior a este ejercicio de gobierno, viene la elección del 18 y llega el actual presidente de la República. ¿Qué nos demuestra? Que hay pluralidad en este país, que hay conciencia de participación ciudadana y que hoy las instituciones democráticas de México están a prueba todavía. No hay ningún perfeccionamiento en ningún sistema político mexicano, es decir, en el sistema político del mundo, pues, pero en el caso mexicano estamos en ejercicio de pluralidad y de democracia. No estamos ya en los tiempos anteriores al homicidio de Luis Donaldo Colosio, cuando traíamos una historia de ejercicio de poder desde que el PRI nace como Partido Nacional Revolucionario, posterior se renueva a Partido de la Revolución Mexicana y luego finalmente a Partido Revolucionario Institucional. Ha cambiado el sistema político de México. Lo que no ha cambiado es la enorme desigualdad que existe en el ámbito social y económico de este país, y es el reto que tenemos todos de avanzar en el aminoramiento de estas desiguales circunstancias de México. No lo merece. No lo merece. Pues veamos, para quienes nos están viendo, yo le quiero decir a usted, el maestro, muchas gracias, porque realmente hoy nos acaba de dar usted pues, una tesis de lo que es el concepto de la política. Yo quisiera seguir platicando con usted, pero ya me quedé picadón, perdón el término para los que nos están viendo, porque creo que usted me va a aclarar muchas cosas, cómo ve a su partido en el Estado, cuando estamos próximos a un proceso electoral. Pero ¿por qué no lo dejamos por otra sesión? con muchísimo De veras, gusto, nos da claro, oportunidad. Juan Manuel, claro Bueno, que sí. queda emplazado Con mucho gusto. para que hablemos al detalle, ¿va? Sí, señor, claro que sí. Bien, mi amigo, el licenciado Manuel González Espinosa, una gente que ha hecho un ejercicio en política enorme, diputado local, federal, presidente municipal, secretario de Estado, yo no sé, también va por el pan, la tortilla y todo. Así es, Pues ya claro, qué. naturalmente. Un hombre, pero con un corazón noble, fue presidente municipal de Metepec. Bueno, entonces hoy vino a platicar con nosotros, está aquí en los estudios de Mexiquense. Como decía al principio, a 28 años del sacrificio de Luis Donaldo Colosio, él fue presidente de las comisiones de seguimiento a los homicidios de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Ya nos dio su versión y ahora le pido el emplazo para que próximamente podamos hablar de su partido, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de México. Pero yo le pido pues, que se despida. Bueno, no se despida, como que nos dé un mensaje. A mí me da mucho gusto poder estar contigo, estar aquí en el estudio y recordar de cómo inició el mexiquense en esta parte del Estado de México. El haber coincidido tantas veces nos enorgullece, pero también nos demuestra que el esfuerzo y el trabajo tienen efectivamente correspondencia. Te felicito, estoy emplazado y vendré el día y hora que me digan para platicar del proceso político electoral que va a vivir el Estado de México el año que entra. Bueno, pues muchas gracias. Soy Juan Manuel Padrón Lara. Saludo al auditorio que ahí nos están viendo. Tenemos público. No lo balconeamos después. Gracias, soy Juan Manuel Padrón Lara y soy mexiquense.